Bendiciones, amigos y amigas, hermanos y hermanas. Vamos a ver lo que es el falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? Para eso vamos a la palabra del Señor y lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Vamos a ver en el libro de Apocalipsis o Revelación, capítulo 13, versículo 11, y dice de la siguiente forma. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, así dice Dios en su palabra. Y vemos en el versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Así dice Dios en su palabra, y escrito está. Ahora, en el 13, y también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. En el 14, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de y vivió. Así dice Dios en su palabra y escrito está. Bien, entonces nosotros miramos que la palabra del Señor nos dice y escrito está, dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imágenes. Dios aquí de una vez nos está mostrando de que cuando hablamos del falso profeta, nos está mostrando de que es un hombre netamente religioso. Es un hombre que tiene peso mundial. Es un hombre porque habla de imágenes. Y el pueblo del Señor como tal, nosotros no adoramos imágenes porque la palabra lo dice y escrito está. Y eso lo podemos ver en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 13 en adelante. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice la palabra del Señor. No te harás imagen ninguna semejanza de los que están arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni abajo en la tierra. Así dice Dios en su palabra y escrito está. Entonces nosotros miramos que es un hombre netamente religioso. ¿Por qué? ¿Pero qué es la religión? Porque la religión son hombres y mujeres que profesan determinada religión y engañan a la humanidad, haciéndoles creer que lo que ellos están hablando son cosas reveladas por Dios y se las obligan a cumplir. Eso es realmente lo que es la religión, y eso lo pueden buscar en los diccionarios que así lo dicen. Entonces, ya la humanidad, las religiones ya han enseñado y tienen todo a la humanidad educada para adorar imágenes, imágenes hechas por mano de hombre. Imágenes hechas por mano de hombre. Como dice la palabra del Señor y escrito está en el libro de los Salmos, capítulo 115, del 13 en adelante, dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Así dice Dios en su palabra. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos adoran son hechos de oro, plata y bronce. Los ídolos de ellos son plata y oro y manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confíe en ellos. Así dice Dios en su palabra y escrito está. Entonces nosotros miramos cómo está la humanidad hoy. Nosotros podemos mirarlo, que ya está dado todo. ¿Para qué? Para que esa persona, que es el anticristo, tome el control total de lo que es el gobierno mundial. Aunque estamos hablando del falso profeta, pues que el falso profeta, la bestia que es el mismo anticristo y el mismo diablo que el Señor reprenda, es la trilogía diabólica. Eso lo podemos ver nosotros en el libro de Apocalipsis o Revelación, capítulo 20, versículo 10 en adelante. Dice, y el diablo que los engañaba. ¿Por qué? Porque es él el padre de la mentira. Y él ha sido mentiroso desde el principio, homicida. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Dice, el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre donde está la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche.
¿Por qué dice? Ahorita lo vamos a ver más adelante, no nos adelantemos, sigamos. Entonces ya estamos viendo que ese líder mundial, el cual es el falso profeta, es un líder totalmente religioso. Y en este momento nosotros podemos mirar en el libro de Daniel, capítulo 12, siempre lo he nombrado. Dice que cuando Dios le habla al profeta y le dice que cierre las palabras de ese libro, que lo selle hasta el tiempo del fin. Porque en aquel tiempo los unos correrán de aquí para allá y los otros correrán de allá para acá, y que la ciencia aumentará. Así lo dice Dios en su palabra. Bien, pero si vamos un poco más allá, antes de darle discernimiento a esa palabra, en el capítulo 9 dice que Daniel le pregunta al ángel del Señor, que es el mismo Jesús el Cristo en esa época. Dice que él no entendía, y él dice que no, que la cierre, que eso está dado para el tiempo del fin. Pero esa palabra se vino a revelar, como siempre lo he manifestado, a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI. Y nosotros miramos que los hombres corren de aquí para allá y los otros de allá para acá. Y nosotros vemos cómo está el gobierno religioso hoy en día, donde ellos están aún, muchos de ellos están siendo religiosos liberales, donde le están dando libertad a todo, donde ellos dicen que la homosexualidad, el lesbianismo, eso no es absolutamente nada, que hoy se le llama ideología de género. Cuando yo hablo de ideología de género, me estoy explicando. Una mujer transgénero, ¿qué es? Siempre lo he explicado. Una mujer transgénero es una mujer con pene y un hombre transgénero es un hombre con vulva. Bien, sigamos. Estamos viendo lo que es el falso profeta. Sigamos, aunque nos habíamos salido un poco del tema, pero son cosas que hay que explicarlas, porque yo no predico la palabra, yo la enseño porque eso fue lo que enseñó Jesús el Cristo cuando estuvo en su ministerio terrenal. Aquí Jesucristo estuvo aquí en el ministerio terrenal y él enseñaba la palabra. Bien, entonces Juan en su visión, además de ver una bestia que es el anticristo, vio una segunda bestia. Y lo vimos ahora en el Apocalipsis 13:11. ¿Quién es identificada como el falso profeta? Esa es la segunda. Cuando lo hablamos en Apocalipsis 13:11, dice la palabra del Señor y escrito está. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, porque los cuernos del cordero son pequeños. Ellos vienen a crecer cuando él se hace cordero, cuando se hace carnero. Entonces dice, y subía y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Así dice Dios en su palabra y escrito está. Bien, ¿quién es identificado como el falso profeta? Ahora vemos en Apocalipsis 19:20 y para allí vamos y lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Dice la siguiente forma. Y la bestia fue apresada con ella. La bestia es el anticristo. La bestia fue apresada con ella y el falso profeta. Tanto el anticristo como el falso profeta, todos dos fueron apresados, dice la palabra, que habían hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Esa marca yo también la explicaba en una enseñanza pasada. Esa marca, lo que habla Dios en su palabra y escrito está en el libro de Revelación Apocalipsis, se refiere al 666. Y nosotros miramos ahora, antes de seguir, hagamos un paréntesis aquí. Antes de seguir, yo hablaba ahora del libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, cuando yo les hablaba, y ahí dice que los hombres, los unos correrán de aquí para allá y que la ciencia aumentará. Entonces miramos que cuando los hombres comienzan a correr de aquí para allá y todos los días se estresan más, se agitan más, la tos se acelera más. ¿Por qué? Porque la venida de Jesús el Cristo ya está cerca. La venida de Jesús el Cristo ya está todo. Todo está dado en este momento para que Jesús el Cristo venga por la iglesia. Aunque estamos hablando del falso profeta, pero tenemos que hablar de esto. Nosotros miramos, por ejemplo, en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 7, versículo en adelante, dice, y está escrito porque ya está nació en el misterio de la iniquidad. Cuando Dios dice que está nació en el misterio de la iniquidad, se está refiriendo al mismo hombre de pecado, porque la iniquidad es pecado, a ese anticristo. Solo que hay quien a la presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado de en medio. Pero yo lo explicaba también en enseñanzas pasadas. ¿Quién es que a su vez lo detiene? Y yo lo explicaba. Y es muy claro. Lo que lo detiene son las oraciones de los santos, es la iglesia. Pero ¿cuáles son esos santos? Porque Dios habla en su palabra. Yo le estoy hablando que la oración es de la iglesia. ¿La iglesia quién es? La iglesia soy yo, la iglesia eres tú. Somos la iglesia. Pero quiero hacerte una aclaración.
La iglesia son aquellos hombres y mujeres que han abierto a su corazón a Cristo y lo han aceptado como su único y suficiente Salvador. Así dice Dios en su palabra en el libro de Revelación, Apocalipsis 3:20. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres tu corazón, yo entraré y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Así dice Dios en su palabra y escrito está. Ahora, Dios habla que las oraciones de los santos son los que detienen a esta persona. Así lo dice. Allí no lo dice, pero hay que Dios, por eso para yo poder llevar este mensaje al mundo de las naciones, a todos ustedes que están viendo esta enseñanza, primero, tengo que tener la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Tengo que ser lleno del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Porque así como Dios en la antigüedad apartó hombres y mujeres para transcribir su pensamiento a hombres santos a través del Espíritu Santo, hoy también es lo mismo. Dios aparta hombres y mujeres para llevar este mensaje. Por ejemplo, ustedes notan de que yo nunca predico, siempre enseño la palabra, porque eso fue lo que Dios dejó allí, nos enseñó, lo dejó plasmado en los evangelios. Entonces yo no tengo por qué predicar y hacer cosas que no son. Entonces es las oraciones de los santos. Lo dice Dios y su palabra escrito está en el libro de Revelación o Apocalipsis capítulo 5 versículo 8. Adelante dice que las oraciones, en la parte B, parte final, que las oraciones de los santos suben a la presencia del Señor y son depositadas en unas copas de oro que están allí frente. Pero habla de las oraciones de los santos. Entonces quiere que no toda oración sube a la presencia del Señor. Bien, sigamos. Todo esto miramos que estábamos viendo aquí lo que es Apocalipsis. Nos habíamos apartado un poco, pero de todas maneras hay que enseñar. Dice la palabra, y la bestia fue apresada con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos. Mire, habla de la imagen, y yo les hablaba, las religiones lo que ellas enseñan es que adoren imágenes, imágenes de yeso. Sí, porque eso es yeso y cemento, y por dentro tiene un alma que es un alma de hierro, es una varilla que le ponen allí. Y una imagen hecha por un hombre, ¿cómo se le va a arrodillar usted a pedirle qué? Si ya no tiene ojos, tiene ojos pero no ve, tiene orejas pero no ve. Entonces, ¿qué es lo que hace que la gente arrime allí? Yo lo decía en una enseñanza pasada. La palabra del Señor nos muestra y escrito está en las cartas paulinas, dice, no ignoréis, pues este es el templo del Espíritu Santo, porque nosotros somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Pero en la humanidad, en aquellos que no tienen a Cristo, es el templo de los demonios. Tenemos que hablarlo así abiertamente. Son el templo de los demonios. Allí lo que hay son demonios, porque ellos para poder operar necesitan un cuerpo. Y ellos trabajan a través de la mente. Por eso nosotros vemos esa cantidad de abominaciones que se están dando hoy en el mundo entero. Esas abominaciones. ¿Cómo es posible? Yo lo decía en una enseñanza pasada, y no me cansaré de decirlo cada vez que pueda. En la ciudad de Colombia, en una ciudad de Colombia, en la ciudad de Medellín. Medellín hace parte de un departamento llamado Antioquia. Allí un funcionario gubernamental, un juez, un notario, casó a 3 hombres. 3 hombres. Ellos eran 4. Ellos los casaron a 4. Y quedaron 3 porque uno se murió en esos días. Eso fue a principios, los primeros 3 días, creo que fue el 3 de junio de este año 2017. Eso es abominación. ¿Cómo es posible que un juez, un funcionario, vaya a casar a 3 hombres? Eso es absurdo. Entonces, todo esto se está viendo. Entonces, ¿por qué? Sigamos. Dice, habían adorado a su imagen. ¿Por qué? Porque están enseñados a adorar imágenes. Y tras de cada imagen hay un demonio. Yo no me canso de decirlo y no me da pena ni esto. ¿Por qué? Porque tras de cada imagen hay un demonio. Yo lo decía en una enseñanza pasada. No sé por qué el pueblo del Señor, muchos hombres y mujeres que dirigen el pueblo del Señor, reconocen el matrimonio católico. Y si reconocen el matrimonio católico, también reconocen la primera comunión, el bautizo, la confirmación, toda esa cantidad de abominaciones que se hacen dentro de estos templos que están llenos de ídolos, llenos de demonios. Pero ¿por qué sucede eso? Aunque estamos viendo el falso profeta, tenemos que explicarlo. ¿Por qué sucede eso? Porque estos hombres y mujeres que dirigen el pueblo del Señor, cuando llega una persona allí a la congregación, no se le hace una liberación demoníaca. No, las congregaciones, la iglesia no, porque la iglesia somos nosotros y el templo somos nosotros. Las congregaciones están llenas de demonios. Por eso es que hay tanta rebeldía, porque Dios le habla a la iglesia en general.
Por eso hay tanta apostasía, por eso hay tanta religiosidad, tanta rebeldía, tanto pecado, porque el diablo, los demonios, como yo les decía antes, para poder operar necesitan el cuerpo de un ser humano, y ellos se alimentan, ellos no buscan a la humanidad porque ya la tienen allí, buscan al pueblo del Señor, a esos rebeldes que no tienen ningún compromiso con el Señor, para operar allí. Por eso es que hay tanta rebeldía, tanto chanchullo, tanta mentira, tanto adulterio, tanta fornicación. Y ahora miremos lo que dice Dios en las palabras. Yo decía, ¿por qué no se dejaste esa liberación demoníaca? Nosotros no la hacemos, la hace Cristo Jesús, pero Él nos utiliza a nosotros como esa fuente, como ese canal de bendición, porque Él lo dice Dios en su palabra y escrito está en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo capítulo 20, versículo 10, versículo 10, capítulo 20, dice, no sois vosotros los que habláis, es Dios a través del Espíritu Santo que habla en vosotros, y así es la palabra del Señor que sale de nuestros labios, no vuelve vacía, sino que hace lo que Él quiere y será prosperada en todo lo que le ha enviado. Dios nos está diciendo allí, porque yo para poder llevar este mensaje tengo que ser lleno, tener la dirección del Espíritu Santo, porque no soy yo el que hablo. Y mire lo que dice la palabra del Señor en la segunda carta de los Corintios 4:4, dice, y en los cuales el Dios de este siglo selló el entendimiento de los incrédulos, porque hay incredulidad, porque es palabra de hombre, los incrédulos. Está hablando es al pueblo del Señor, a la congregación, a la iglesia, para que no les resplandezca la luz del Evangelio y la gloria de Cristo. Así dice Dios en su palabra y escrito está. Sigamos viendo lo que es el falso profeta. Entonces dice la palabra del Señor, estamos viendo que fueron lanzados al centro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahí fueron a parar lo que es la bestia y el falso profeta, y el mismo diablo no lo reprenda, porque allí en el versículo 10 dice, y el 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba donde estaba la bestia y el falso profeta. Allí ya estaban ellos. Sigamos. Estamos viendo lo que es el falso profeta. Entonces estamos viendo que ese falso profeta es un hombre religioso que tiene mucho peso mundial. Bien. Sigue diciendo. Entonces, en medio del caos mundial, el falso profeta hará uso de su autoridad y poder para hacer señales inusuales engañando a la gente, con falsas esperanzas, ordenando al mundo a adorar una imagen. Y yo les mostraba que las imágenes no se deben de adorar, lo mirábamos en eso 20:3 en adelante, y lo mirábamos en el libro de los Salmos, capítulo 115 en adelante, 1 en adelante, porque son imágenes hechas por barro, por yeso, por oro y plata y madera, hechas por un carpintero, y con el resto que sobra de un Cristo de esos, que los hace un carpintero, los echan al fogón y con eso hacen un sancocho, o fritan una carne. Sigamos. Bien, entonces en Apocalipsis 13:12 dice, sigamos viendo, dice la palabra del Señor. Apocalipsis 13:12 dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal ya fue sanada. Así dice Dios en su palabra y escrito está. Estamos viendo lo que es el falso profeta, y le estamos viendo que es un hombre religioso, que tiene mucho peso a nivel mundial, pero que ya el mundo como tal está educado para eso, cuando eso llega. Pero Dios dice en su palabra, lo veíamos que en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9 en adelante, parte final, parte B, dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Él no quiere que nadie se pierda, ningún morador de la tierra. ¿Por qué dice eso? Porque Dios le está dando la orden a aquellos hombres y mujeres que dirigen la iglesia, que debemos de orar, debemos de interceder. ¿Por quién? Por la humanidad entera. Porque la oración, la intercesión, cuando nosotros nos colocamos delante de Dios el hombre a interceder por un pueblo, por una nación, eso no tiene barreras, no tiene color político, no tiene fronteras, llega a cualquier parte. Y eso es lo que tenemos que hacer, orar, interceder. Porque cuando nosotros colocamos delante de Dios el hombre, también nos colocamos en línea con el mismo diablo y los demonios lo reprenda, porque Él no va a querer que Dios bendiga a la iglesia. Bien, entonces vemos que los que se nieguen a adorar a la imagen serán asesinados. Apocalipsis 13:15, y lo vamos a ver, lo vamos a leer, dice la palabra del Señor. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Así dice Dios en su palabra. Y esta advertencia es para la iglesia en general. Una iglesia que está totalmente dormida, una iglesia que duerme plácidamente, una iglesia totalmente rebelde, una iglesia que uno le invita a interceder, que le invita a orar,
y no van. Llegan cuando ya los servicios han comenzado, cuando la celebración ha comenzado. Se pierden lo mejor, que es la oración, la intercesión. Pero ¿por qué se pierde eso? ¿Por qué no van? Porque yo lo explicaba al principio. No todos tienen un compromiso con Dios, así lo hayan aceptado. Y mientras no tengan un compromiso, porque cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, como nuestro único y suficiente Salvador, lo primero que hacemos es adquirir un compromiso. Y yo siempre lo he manifestado, Dios llega y nos entrega, Jesús el Cristo nos entrega un portafolio. Y al abrirlo nos encontramos en ese portafolio la dirección. Dice Mateo 28:19 en adelante, id por todo el mundo, haciendo discípulos, predicando la palabra a todo aquel que no le ha llegado ese mensaje, haciendo discípulos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas, que yo estaré con ellos hasta el fin del mundo. Así dice la palabra. Mira qué mensaje tan lindo. Dios está con nosotros. ¿Cuánto no quisieran tener ese privilegio? Pero los que oyen no están. La iglesia está dormida. Dice la palabra del Señor, como un ciego va a guiar a otro ciego. Santo, santo, 7 veces santo, al que está sentado y al que ha de venir. Dios nos llama es que intercedamos, que oramos por la humanidad, porque todo está dado. Dice que la ciencia aumentará. Y si nosotros miramos que la ciencia a partir del año 80 para acá ha aumentado 100%. Los hombres corren de aquí para allá porque ya el tiempo es corto. Cristo está a las puertas. Dios dice en su palabra, y escrito está, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres tu corazón, yo entraré y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Santo, santo, 7 veces santo, al que está sentado y al que ha de venir. Apocalipsis 13:15. Después del rato, la economía del mundo se desplomará. El falso profeta, junto con el anticristo, entenderán. Ellos intentarán estabilizarla con un escrito control sobre quién puede comprar y vender. Así dice Dios en su palabra y escrito está. Dice la palabra, y hacía que todos pequeños, grandes y ricos, pobres y libres, esclavos, y se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Cada hombre y mujer y niño recibirá una marca, el 666, sin la cual nadie podrá tener ni participar. Esto conducirá a un gran sufrimiento para los que se nieguen a marcarse. Quiere decir, iglesia, si tú no despiertas, te quedarás, porque en el instante que Cristo venga por la iglesia, también se lleva al Espíritu de Dios y esto queda gobernado por ese hombre de pecado, como dice Dios en su palabra, y escrito está, y lo veíamos. Y escrito está porque ya está nació en el misterio de iniquidad, solo que hay quien hará presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y el que lo detiene son las oraciones de los santos. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Cuando habla de inicuo, habla de ese hombre de pecado, de ese anticristo, de esa bestia, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo venimiento es por obra de Satanás, así lo está diciendo la misma palabra, Dios lo está diciendo. Inicuo, cuyo venimiento es por obra de Satanás, porque el mismo diablo, los demonios que lo coloca allí, es un hombre, como yo lo explicaba en una enseñanza pasada, un hombre que saldrá del pueblo de Israel, de la tribu de Dan. Así dice Dios en su palabra y escrito está. En el libro de Génesis lo pueden leer, allí lo encuentran. Sin la cual nadie podrá tener participación. Esto conducirá a un gran sufrimiento de aquellos que se quedan. El apóstol Juan nos da algunas claves para encontrar a este individuo. En primer lugar, él sabe. Se puede decir que significa que sube del abismo, sale de la tierra, del mismo infierno, con todos los poderes demoníacos a sus órdenes. También podría significar que él viene de circunstancias humildes, secretas. Este es representado con un cuerno, como un cordero, porque los corderos tienen
Cuando están pequeños, son pequeños, pero ya cuando llega carnero, es grande. Hermanos y hermanas, Dios dice en su palabra y escrito está, Apocalipsis 3:14, que amén es uno de los nombres de Jesús el Cristo y todos nosotros lo sellamos con ese nombre. La palabra del Señor nos dice y escrito está, estamos viendo lo que es el falso profeta, de dónde salió. Dice la palabra en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo, si tú abres tu corazón, yo entraré y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Yo haré una oración, amigo, amiga. Espero que repitas, amén, así sea. Reconozco, Señor, que estoy separado de ti, pero hoy me arrepiento de todo corazón. Límpiame con la sangre preciosa que tú derramaste allí en la cruz del Calvario. Esa sangre preciosa hasta la última gota que tú derramaste por mí. Reconozco, Señor, que tú estuviste muerto en una cruz 3 días, pero que Dios el Padre al tercer día te levantó entre los muertos. Por eso vivo, abro mi corazón para que tú entres en él y tú hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Confieso a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Amén. Amigo y amiga, si tú has hecho esta oración, has dado un gran paso. Lo dice Dios en su palabra y en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, lo puedes leer. O en la carta de los Efesios 5:27, que haces parte de esa iglesia sin mancha y sin arruga. Coloca tu nombre allí. Yo quiero orar por ti porque Dios dice en su palabra que Él va añadiendo todos los días los que van a ser salvos a la congregación. Hoy te tocó ese turno a ti, ese privilegio. No desplaces tu cursor hacia abajo. Cualquier comentario, hazlo a través de las redes sociales. Esto sirve para edificación de la iglesia. Les habló un servidor en Cristo, Milciades Gómez. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesús el Cristo lleguen hasta con usted donde quiera que se encuentren. Amén.